Hemos estado hablando durante este mes en cuanto al altar, los diferentes altares que aparecen en la Biblia, cómo vivir con nuestro altar personal, vivir en la presencia del Señor, el altar familiar, muchas cosas que realmente han tocado nuestro corazón. Y es curioso porque me gustaría terminar hoy con un altar completamente diferente. Cuando recorremos la palabra del Señor, encontramos personas como el propio Abraham, que cada situación que él vivía, cada momento que Dios le hablaba, cada decisión que tenía que tomar, construía un altar para recordar lo que Dios le había dicho, para recordar cómo Dios había tocado su vida y había transformado su vida. El pueblo de Israel incluso tenía un altar en el templo, todos lo sabéis. Hubo un momento en la historia también que Elías tuvo que hacer un altar para que Dios demostrara que realmente Él era el único Dios. ¿Recordáis esa historia? Incluso la Biblia nos dice que nosotros mismos somos un altar. La carta de Pablo a los Romanos, el capítulo 12 y el versículo 1, dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, que os presentéis vosotros mismos delante del altar. Y esto lo hemos estado escuchando durante este mes. Pero el Señor me llevó a hablar y terminar el tema del altar en un altar muy diferente, completamente diferente. Un altar incluso que construyeron personas no creyentes y que lo construyeron sin saber lo que hacían. Algunos seguro que ya estáis pensando en ese altar. En el libro de los Hechos de los Apóstoles y el capítulo 18, Pablo llega a la ciudad clave en aquel momento en cuanto a la cultura de todo el mundo conocido, Atenas, y entra en el templo. Hechos capítulo 18, y si leéis desde el versículo 17, y si leéis desde el versículo 22, Hechos 17, versículo 22, Pablo, poniéndose en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, percibo que sois muy religiosos en todo sentido, porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Cuando estaba leyendo este versículo, estaba hablando con el Señor, le pedía que Él hablara a mi corazón, y creo que es algo que hoy debemos recordar. Porque Pablo se encontró en un lugar donde la gente era absolutamente idólatra, donde tenían dioses absolutamente para todas las cosas, docenas de dioses diferentes. En eso no era muy diferente a lo que vivimos hoy, aunque la gente crea que vivimos en una sociedad secularizada. Todas las personas adoran a algo o a alguien. Es imposible vivir sin adorar. Y Pablo habla de un altar que ellos mismos construyeron y que ellos pusieron una frase tan sencilla: al Dios desconocido. Y yo le preguntaba, le decía al Señor, quizás es un altar que sigue construido en el día de hoy, porque muchas personas siguen sin conocer a Dios. Y yo me pregunto, quizás nosotros también, a veces los propios creyentes, tendríamos que hablar del Dios desconocido. Quizás conocemos más el rostro de ciertos políticos, personas conocidas, actores, artistas, deportistas, incluso predicadores, más que el de nuestro Dios. ¿Por qué ellos tenían este altar? Había habido varias catástrofes naturales y una hambruna inmensa, no solamente en Grecia, sino en varios países alrededor. Y ellos habían orado, habían rezado, habían hecho sacrificios, por decirlo de alguna manera, porque la palabra orar solo la podemos referir con nuestro Padre Celestial, pero habían hecho sacrificios a todos, absolutamente a todos sus dioses, y no pasaba nada.
seguían en la desesperación. Cuando nosotros tuvimos el privilegio de visitar este lugar en Grecia y ver muchos de los dioses de piedra que todavía tienen allí, siempre recuerdo que Yami tenía solo 6 años, nuestra hija mayor, y cuando estábamos recorriendo nos preguntaba, ¿esto qué es? Pues esto es un dios, que ellos creían que era un dios. Hubo un momento que se quedó parada y me dijo, papá, la gente en aquella época era un poco tonta, ¿verdad? Cuando los niños te dicen estas cosas ya sabes que no es un insulto, sino que es lo que ellos creen. Y le pregunté por qué. Dice, porque es de piedra, no tiene vida, no puede escucharte. Yo dije, pues aparentemente eso ellos no lo habían comprendido todavía. Así que edificaron un altar por si había un Dios que no conocían, y sí lo había. Y por eso Pablo habla de ese altar. Y es curioso porque los historiadores de la época nos dicen que cuando edificaron este altar al Dios no conocido, todo lo que era la hambruna paró. Y le hizo pensar a algunas personas, hay un Dios que no es de piedra, que es el Dios que creó los cielos y la tierra, y es el que realmente puede escuchar a las personas. Y entonces Pablo comienza a decírselo, y se lo dice a ellos. Pero recordad lo que os decía, también nos lo dice a nosotros. Fijaos, hasta 10 características muy rápidas, todos conocéis muy bien esa historia. Pablo les dice al Dios desconocido, Hechos 17:23, pues a este Dios a quien vosotros adoráis sin conocerlo, es a quien yo os anuncio. Y fíjate, primero, Dios es el que hizo el mundo y todo lo que en él hay. Él es el creador. Así que si Él es el creador, es el único que realmente puede comprendernos, el único que puede interactuar con nosotros, el único que nos escucha. Y luego les dice, hizo todo lo que en el mundo hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, y no mora en templos hechos por manos de hombres. Así que el único Dios que existe, claro, nosotros edificamos altares como edificó Abraham para recordar lo que Dios había hecho, pero Dios no necesita altares, no necesita templos. Un día Salomón construyó el templo sencillamente para que la gente comprendiera que había un lugar en el que podían adorar a Dios, pero nuestro Dios que hizo los cielos y la tierra no necesita nada de nosotros. Nos juntamos aquí y es una bendición del Señor porque adoramos juntos, oramos, leemos la palabra de Dios, pero Dios no necesita este lugar. Lo que Dios quiere es a nosotros, a las personas, porque Él nos creó. Y a veces nos dejamos llevar por la religiosidad y acabamos edificando altares al Dios desconocido. ¿Me seguís? ¿Veis cómo aquello que estaba diciendo Pablo no era solamente para ellos, que habían comprendido que había alguien que les había librado, que no conocían? Nosotros también tenemos que comprenderlo. Pero fíjate, Pablo sigue hablando, es obvio que inspirado por el Espíritu de Dios, pero sigue hablando y diciendo en el versículo 25, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento en todas las cosas. Él no necesita nada de lo que nosotros hacemos. Porque Dios no necesitaba ni crearnos, Él es perfecto. Además, en su propia esencia, Padre, Hijo, Espíritu Santo, la relación entre Dios, dentro de Dios, por sí misma, es algo que es imposible que nosotros podamos comprenderlo, pero es algo que realmente le satisface. Pero, ¿sabes? Nos crea porque quiere derrochar su amor, quiere relacionarse con nosotros, y solo en un momento vamos a ver que esa es la clave. Pero no necesita Jaime. Y eso que puede parecer una cosa como de desprecio, es decir, pues Dios no necesita a Jaime, no, es todo lo contrario. Dios no necesita, pero me ama de una manera impresionante. Entonces imagínate, nosotros a veces hacemos cosas o tenemos cosas que para otras personas no tienen valor, pero para nosotros sí. Y dice, tú no necesitas eso. Dice, sí, pero amo. Es lo que Dios dice, yo no necesito
a ninguna persona, pero las amo. Por eso creo, porque quiero derrochar mi amor. Ese es el Dios desconocido. Y entonces dice, no solamente que sustenta el universo, sino que nos dio vida a todos. Y fíjate que sigue diciendo el versículo 26, y de uno hizo todas las naciones del mundo, para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación. Es decir, de una sola persona. Hizo a todos, a cada uno de nosotros. Dice, a toda la raza humana, a cada una de las personas. ¿Sabéis uno de los problemas más grandes que tenemos en la humanidad hoy mismo? Es que cuando las personas rechazan a Dios, cuando las personas quieren vivir de espaldas a Dios, incluso muchos diciendo que Dios no existe, que no existe un creador, cuando tú echas a Dios de tu vida, pierdes el significado de tu vida. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué es lo que estás haciendo? Somos producto absolutamente de la nada, dicen muchas personas, sencillamente del azar. Dios no existe un creador. Entonces, ¿cuál es mi valor como persona? Tal como he llegado, puedo irme, desaparecer y nada tendrá valor. No hace ninguna diferencia. ¿Me seguís? La única manera en la que yo puedo ser yo y no ser un número en esta sociedad y no ser una persona más, sí, si tengo muchas cosas y soy muy famoso, quizás alguien me admire por un periodo de tiempo, pero sigo siendo uno más, una persona más. La única manera que yo tenga sentido, significado en mi vida, que sepa que soy amado de una manera incondicional y que haga lo que haga, ese amor por mí jamás va a cambiar, es que alguien me haya creado. Y eso es lo que Pablo les está diciendo. Dios hizo de uno a toda la raza humana, a cada una, la expresión que dice es a cada una de las personas. Así que cada persona en este mundo tiene significado por el Dios desconocido, por el que los creó, por el que os creó a cada uno de nosotros. Es lo que le está diciendo a ellos, que sabían tantas cosas, que estaban en la cuna de la civilización y de la cultura y de la ciencia, que realmente habían desarrollado esa capacidad de estudiar, que es lo que Dios nos ha regalado, porque Dios nos dio la capacidad para desarrollar la cultura y la ciencia. Pero se habían olvidado del Creador, se habían olvidado de quien les dio esa capacidad. Y cuando dejamos a Dios de lado, perdemos a Dios, sí, pero nunca olvides que lo primero que perdemos es a nosotros mismos, porque no sabemos dónde estamos ni quiénes somos. Por eso, Él les sigue diciendo, porque Dios ha determinado sus tiempos señalados y los límites para que buscaran a Dios, para que le buscaran a Él. Incluso dice, si de alguna manera, y Pablo usa un lenguaje impresionante, dice, incluso palpando puedan llegar a Dios. Porque cuando vemos la naturaleza, cuando disfrutamos de la vida, cuando pasamos momentos absolutamente impresionantes con nuestra familia, con nuestros amigos, cuando disfrutamos de una buena comida, podría estar hablando de cientos de cosas que hacen que la vida realmente sea mucho más que vida, que sea agradable, que nos apasionemos con muchas cosas, ¿o no? Cada una de esas cosas nos hablan de nuestro Creador. Y eso es un paréntesis. Es una de las razones por las que el Señor Jesús un día dijo, cada vez que toméis pan y vino, os acordéis de mí. Porque no es solamente aquí en la iglesia, sino cada día, en cada momento. Cada vez que estamos disfrutando de algo que Dios nos ha regalado, le damos gracias a nuestro Creador. Porque Él lo hizo así, lo diseñó así. Nos hizo para que de nuestra relación con Él pudiéramos disfrutar de todas las cosas. Porque Él es el único que puede satisfacer nuestra vida. Porque, fíjate una cosa, y esto vuelvo a repetirlo, no es solamente para personas que aún no creen en el Señor, es también para nosotros. Dios ha puesto en nuestro corazón el deseo de eternidad, el deseo de comprender las cosas, de saber por qué hacemos las cosas. ¿No os pasa eso?
de saber por qué estamos aquí, de comprender nuestras equivocaciones y no volver a repetirlas. Dios nos ha hecho de una manera que nosotros queremos disfrutar y a veces no podemos disfrutar porque hay cosas en nuestra vida que no están bien. Si nosotros dejamos que ese deseo, que nuestro corazón, que nuestro espíritu lo satisfagan cosas pequeñas, tarde o temprano vamos a vivir insatisfechos. Si nosotros dejamos que algo que es bueno, sea lo que sea, en el mundo de las artes, de la ciencia, de la política, nuestro trabajo, una amistad, incluso alguien de nuestra familia, sea la base para satisfacer nuestra vida, vamos a tener problemas, porque estamos satisfaciendo nuestra alma con cosas finitas. La única manera en la que nosotros realmente podemos no solamente disfrutar de la vida, sino comprender todo lo que está ocurriendo en nuestra vida, es que la base de esa vida sea nuestro Dios, es conocerle a Él, es vivir con Él. Por eso dice que solo Él puede satisfacer nuestra alma. ¿Y sabes lo que dice? Versículo 28. Porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Eso sí fue una sorpresa para todos. Saber que ese Dios desconocido está hablándote a ti personalmente. Así que, si estuviéramos llegando a una conclusión correcta, diríamos que nosotros somos el altar. ¿Qué espera Dios de cada uno de nosotros? ¿Que ofrezcamos muchas cosas delante de un altar? No. Eso nunca va a satisfacer nuestra vida. Lo que Él espera es que nos ofrezcamos nosotros, que nosotros seamos el altar. Porque de la única manera en la que nosotros podemos disfrutar de Dios y de todo lo que Él es conocerle a Él, como vamos a ver. Porque Él dice, sigue diciendo Pablo, así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Por lo tanto, si somos linaje de Dios, es decir, si Dios nos ha creado a todos, ¿veis cómo el argumento del Espíritu de Dios que Pablo usa es absolutamente perfecto? No debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. ¿Cómo es nuestro Dios? Claro que amamos al Señor y sigo dirigiéndome y espero que el Señor me ayude o que el Espíritu de Dios os ayude a vosotros para comprenderlo, tanto a personas que no creen en el Señor como a nosotros los que ya creemos. A veces el brillo del oro, la plata, las piedras preciosas, los pensamientos, dice Pablo, de alguien es más importante para mí que el Señor. Estoy edificando un altar equivocado. Quizás tenga que volver a darme cuenta de quién es mi Dios, mi Padre Celestial. Porque Él ha establecido, y ya vamos casi hacia el final, un día en el cual juzgará el mundo en justicia. Y entonces habla por medio de un hombre, el Señor Jesús, a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Y ahí en esos dos versículos, incluido el versículo 30, ¿os acordáis? Dios declara ahora a todas las personas en todos los lugares que se arrepienten. Encontramos el altar definitivo, aquel que el escritor a los hebreos dice que es nuestro altar, pero solamente en ese momento, el altar de la cruz. Porque nunca olvidéis que la cruz está vacía. Porque a veces, como el enemigo es muy astuto, él puede hacer caernos en la religiosidad, que incluso altares o bendiciones de Dios acaban siendo parte de nuestra perdición. ¿Os acordáis aquel momento cuando el pueblo de Israel
es atacado por las serpientes, han murmurado contra Dios. ¿Os acordáis de la historia, verdad? Y entonces son mordidos por las serpientes y muchos empiezan a perder la vida. ¿Y qué hace Dios? Dice, levanta una serpiente donde todos puedan verlo y el que mire ahí sencillamente será curado. Es obvio que quien curaba era el Señor. Ellos miraban en dirección a la serpiente, era un pueblo muy numeroso y quizás algunos casi ni podían ver perfectamente, pero sabían que tenían que mirar en esa dirección. ¿Por qué? Porque Dios les curaba y eran sanos. ¿Qué hizo el pueblo? ¿Qué habríamos hecho nosotros? Guardaron la serpiente y con los años adoraron a la serpiente. Así somos. Y vivimos en una Europa que ha caído en la religiosidad porque siguen adorando una cruz, siguen adorando una idea, siguen adorando algo y no se dan cuenta que no se trata de la cruz. Eso fue el altar. Se trata del Salvador, que tomó la cruz en mi lugar y en tu lugar. Se trata de adorar a nuestro Salvador. Se trata de que sí, la cruz fue un altar en un momento determinado y no es malo que la recordemos, pero está vacía. Y eso fue lo que Pablo dijo. Y fijaos lo que ocurrió, porque dice, Él venció la muerte. Dios ha presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Y entonces, versículo 32, qué curioso, porque le habían escuchado perfectamente su argumento, habían escuchado cómo ese Dios desconocido es el Creador, el que nos da valor a cada uno de nosotros. Incluso habían llegado a comprender que un día iba a haber un juicio, algo que les podía hacer temblar, pero eso lo escucharon sin problema ninguno. Pero en el momento en que escucharon que alguien había resucitado de entre los muertos, entonces dijeron, no, ya te escucharemos hablar otra vez. ¿Sabes por qué? Porque eso es justo lo que derrota al enemigo. Cuando tú lees el libro de los Hechos, hay algo en común en todas las personas que están hablando, sean hombres, mujeres, apóstoles, discípulos, evangelistas, sea quien sea que comparte el Evangelio. Hay algo que siempre dicen, el Señor ha resucitado. Y cuando alguien me pregunta, ¿qué es el mensaje del Evangelio? ¿Qué podríamos decir? ¿Cómo podríamos hablarle? ¿Cómo podemos resumirle? Tenemos que decir a la gente, hablarle sobre la gracia, sí, hablarle sobre el arrepentimiento, sí, hablarle sobre el pecado, sí. Me dicen muchas cosas, pero si solo puedo hablar de una cosa, ¿sabes lo que le digo? El Señor ha resucitado. Porque eso lo cambia todo. ¿Por qué venció la muerte? Y no solamente la muerte, otra vez el escritor a los Hebreos dice el miedo a la muerte también. Eso es lo que el enemigo nunca quiere escuchar, porque eso es lo que transforma nuestra vida. Y es curioso porque conforme van pasando los años te vas dando cuenta de que realmente es así. Conforme vas llegando al punto final de tu vida, nadie sabe cuándo va a terminar su vida, y a lo mejor algunos de los que estamos aquí que pensamos todavía que tenemos mucha vida por delante, pues no lo sabemos. Pero conforme van pasando los años te das cuenta de que lo que realmente transforma todo fue que el Señor Jesús haya vencido a la muerte. Y Él dijo, porque yo vivo, vosotros viviréis también. Así que mi vida no está en manos de ningún Dios, no está en manos de nadie, ni de oro, plata, ni de piedra, ni ninguna cosa. No está en manos de un Dios desconocido, está en manos de un Salvador que fue una cruz por mí, en mi lugar, por lo que yo merecía, y venció la muerte, y me dice, Jaime, no tengas problema, estás en mis manos. Para siempre. ¿Cómo se puede saber eso y decir, ya te escucharemos otra vez y marcharse? No te enfades conmigo. Si te digo, si hay alguna persona aquí que es la primera vez y está escuchando esto, no te vayas tranquilamente. Porque eso es lo que transforma la vida y lo que hace que nuestra vida tenga sentido. Es curioso porque ellos le dijeron, ya te escucharemos otra vez. Y dice que el versículo 33, Pablo salió entre ellos. A veces bromeo, porque es la única manera de comprender las lecciones espirituales. Y a los gallegos nos gusta mucho este tipo de bromas.
Si nosotros hubiéramos escrito la Biblia, se habría acabado ahí el capítulo 17. Entonces Pablo salió entre ellos. Afortunadamente nosotros no escribimos la Biblia, la escribe el Señor. Y por eso hay un versículo 34. Y algo que me encanta y que os lo he comentado varias veces son los peros que Dios pone. Nosotros habríamos dicho, se acabó la historia, Pablo se fue de entre ellos, pero algunos se unieron a él y creyeron, entre los cuales estaba incluso uno de los miembros del Areópago y varias personas más. Y de ahí el Señor hizo surgir su iglesia y muchas personas escucharon el mensaje del resucitado y cambió sus vidas. ¿Es eso lo que va a ocurrir en tu vida hoy? Porque solo en los últimos versículos, los últimos minutos, ¿por qué decía al principio al Dios desconocido? ¿Y por qué os dije varias veces que quizás nosotros podemos caer en ese error? Porque incluso cuando hablamos, a veces llegamos a confundir las bendiciones, que son buenas, que son un regalo de Dios, y cuando hablamos en términos de la salvación, hablamos en cuanto a la vida eterna, que es un regalo que Dios nos da, en cuanto a los cielos nuevos y la tierra nueva, que el Señor va a hacerlo, en cuanto a formar parte del cuerpo de Cristo, y verdad que es impresionante estar aquí juntos, pero todo eso son bendiciones. Un día el Señor Jesús les dijo a todos, y sobre todo se dirigió a sus discípulos para que comprendieran, para que comprendiéramos cada uno de nosotros. Juan capítulo 17, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a tu Hijo, a quien has enviado. ¿Sabes lo que es la vida eterna? Conocer a Dios. Porque cuanto más le conozca a Él, más voy a disfrutar de la vida que Él me regala. Así que estar aquí, incluso adorar a Dios, leer su palabra, que un día esté en su presencia, es un regalo. La clave es conocerle a Él. Por eso aquel altar al Dios desconocido tiene tanto que decirnos. Yo recuerdo cuando estaba ahí, no se sabía cuál era ese altar, pasaron más de 2000 años, pero yo pensaba en esa frase y le decía al Señor, Señor, yo no quiero hacer un altar al Dios desconocido. Yo quiero vivir en la presencia de alguien que pueda amar cada día más, conocer cada día más, pasar tiempo cada día más contigo, hablarle a los demás de ti, que realmente mi vida se apasione contigo, porque esa es la vida eterna. Que te conozcan a ti, Padre, y a Jesucristo que me has enviado. Así que cuando alguien te pregunte, ¿de qué trata eso de lo que vas a los domingos? ¿De qué trata eso de la vida eterna, de la salvación? Dice, mira, que conozcas al Creador, que conozcas al Salvador, que conozcas a mi Señor Jesús. Porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta de cómo es Él y lo que Él hace en nuestra vida. No dejes pasar un solo día sin orar, sin leer la palabra de Dios y decirle, Señor, muéstrame algo nuevo de ti. ¿Sabéis cómo crece una amistad? Todos tenemos buenos amigos. Amamos a personas en nuestra familia también. Y aunque lleves 20, 30, 40 años con una persona, cada día descubres algo nuevo de esa persona. Imagínate con nuestro Dios, que Él no solamente nos creó, que tiene todo el poder, que está en todos los lugares, que sus características a lo largo de la creación y de la Biblia aparecen de una manera brillante, que puedes encontrar literalmente centenares de características de nuestro Dios. ¿Las conoces? Las conozco. Porque cuanto más le conozca a Él, más voy a disfrutar de la vida eterna. Pero no un conocimiento como nosotros pensamos, todo aquí en la cabeza, no, porque hay mucha gente que tiene tantas cosas en su cabeza que no son capaces de vivirlas. Es un conocimiento que te llena absolutamente todo el cuerpo, todo lo que tú eres. Por eso el Señor se había mostrado a su pueblo diciendo, amarás al Señor tu Dios
con toda tu mente, sí, pero con todo tu corazón, con todo tu cuerpo y con todas tus fuerzas. Y la conclusión, y a tu prójimo como a ti mismo, porque el amor de Dios, el conocer a Dios, se va a reflejar. No tienes otro remedio, no puedes vivir de otra manera que amar a los demás. ¿Por qué? Porque Dios ama y da, se entrega, como el Señor Jesús hizo. Así que cuanto más amo a Dios, más sé no solamente amar, sino entregarme a los demás. Pero incluso en el carácter de Dios, a veces el enemigo nos hace malas jugadas porque nosotros no somos capaces de comprender cómo es Él y ver hasta lo que es su bondad. ¿Te acuerdas? Y con esto termino. ¿Te acuerdas aquel momento cuando el Señor Jesús quiere explicarle a los maestros de la ley, a los escribas y fariseos, a los que conocían incluso libros enteros del Antiguo Testamento de memoria, cómo era el Padre Celestial? Y le cuenta 3 historias. Realmente las 3 historias son para que comprendamos cómo es el Dios Trino. Empieza por la oveja perdida. ¿Os acordáis? Lucas 15, cómo es el hijo que va a buscar a la oveja que se perdió, a Jaime, que se perdió y vino a buscarme. Lo cantamos hace un poco, o ya lo habéis olvidado. Lo cantamos hace un poco. Luego habla de cómo es Dios Espíritu y lo asocia con aquella mujer que pierde una moneda y enciende una luz para buscar esa moneda. Así que si ahora mismo estás sintiendo que Dios te habla de alguna manera, no tiene nada que ver con Jaime, no tiene nada que ver con el predicador, no tiene nada que ver con las canciones, no tiene nada que ver incluso con este lugar. ¿Sabes con qué tiene que ver? Con la luz que el Espíritu de Dios está poniendo en tu corazón. Te está buscando y te está diciendo, estoy aquí. Y entonces termina con la historia de los 2 hijos para hablar cómo es el carácter de nuestro Padre. Todos conocéis muy bien esa historia y solo un detalle. El Padre nos deja ir. No nos echa un sermón cuando nos vamos, aunque tendría todo el derecho a hacerlo y también todo el deseo de hacerlo, porque te ama de una manera incondicional. Pero está esperando cada día. Yo sé que esto no suena teológicamente muy correcto y no puedo explicarlo, pero el Dios Todopoderoso, el Creador, el que hizo miles de millones de galaxias como la nuestra, está esperando una decisión nuestra, cuando podía sencillamente pensarlo y transformar tu vida sin problema ninguno. Pero sabes, Él ha dejado en nosotros ese reflejo de su amor. El amor tiene que tomar decisiones. No puedes obligar a alguien a amarte. Por eso Él espera a que tú vuelvas. Y cuando vuelve, ya sé que conocéis, os acordáis de todos los detalles, como el Padre corre, como el Padre abraza a su hijo tal como venía, como el Padre le devuelve su dignidad, le pone el anillo, le habla a todos de su hijo. Pero a mí lo que me impresiona es que hace una fiesta. ¿Alguna vez habéis escuchado del único Dios que existe, que es especialista en hacer fiestas? Hacer fiestas por los que vivimos decepcionados de la vida, desesperados, solos. Es el Dios de los fracasados. Es mi Dios, mi Padre Celestial. Y lo que me impresiona es que Él hace una fiesta por un hijo que no merecía absolutamente nada. Puedes ponerle mi nombre, puedes ponerle el tuyo. Y cuando llega el segundo hijo, que siempre había estado trabajando para su padre, dice, ¿pero esto qué es? ¿Y yo qué? Y a veces somos así, muy orgullosos. ¿Os acordáis lo que Dios decía al principio del Dios desconocido? A veces cuando somos creyentes pasamos esa línea entre el momento en el que fuimos el hijo menor y volvimos a casa, al momento en el que ya estamos en casa y pensamos, estoy aquí, ¿veis?
yo estoy aquí, yo estoy en el grupo, yo estoy en la iglesia, yo canto, yo predico, ¿Sabes lo que hace nuestro Padre Celestial? ¿Te acuerdas de la historia? Sale afuera y le ruega al hijo mayor, ven a entrar en la fiesta. Nos da la impresión de que a veces nuestro Padre Celestial, nuestro Dios, sigue siendo el Dios desconocido. ¿Tú le rogarías a un hijo orgulloso, arrogante, pendenciero, que no quiere nada con la familia? ¿Saldrías a pedirle que volviera? Yo no. Afortunadamente mi Padre Celestial no es como yo. A lo mejor vosotros sí, no sé. Pero ese es mi Padre Celestial. ¿Qué espera al tonto que se va cuando yo era un tonto y luego viene a buscarme todavía otra vez cuando yo me vuelvo un orgulloso? ¿Verdad que teníamos que volver a conocer a nuestro Padre Celestial, disfrutar con Él y entregar nuestra vida? ¿A quién? A nuestro Salvador. Ese es el final. Y yo os voy a pedir ahora que alguien que quiera orar para entregar su vida al Señor, este es el momento.